Bienvenidos todos y muy buenos días. Mi nombre es Gisela Balbuena, yo soy médico consultor en salud preventiva y ocupacional para Marsh Reder Perú. Agradezco muchísimo que nos estén acompañando en este espacio de actualización, donde, principalmente buscamos compartir los avances más recientes que la comunidad científica vaya dando a conocer para la prevención y manejo de COVID-19. Nos alegra muchísimo en esta oportunidad contar con la colaboración de Mayo Clinic o Clínica Mayo. Les comentamos que Mayo Clinic es una institución líder a nivel mundial en investigación, en educación y en atención en salud. Hoy día nos acompañan dos de sus consultores expertos. Está con nosotros el doctor Alexei González Estrada y el doctor Sergio Chiarella. Les voy a comentar brevemente un poquito de cada uno y darles la bienvenida también. El doctor Alexei González Estrada es médico mexicano, especializado en medicina interna, alergia e inmunología. Él es consultor senior asociado de Mayo Clinic y está basado en Florida, Estados Unidos. Y el doctor Sergio Chiarella es médico peruano, también especializado en medicina interna, alergia e inmunología. Él también es consultor senior de Mayo Clinic y está basado en Rochester, Estados Unidos. Queremos también agradecer, contar con la participación del señor José Solís. El señor José Solís pertenece a Mayo Clinic, él es director de negocios internacionales para Latinoamérica y nos va a apoyar al cierre del evento con unas palabras finales. También muchas gracias a Luisa Ford, quien es representante de Mayo Clinic en Perú, por todas las coordinaciones y el soporte que nos está dando para este webinar. Bueno, después de esta pequeña introducción, voy a ceder la palabra al doctor Renzo Pajuelo. El doctor Renzo Pajuelo también es médico consultor en salud preventiva y ocupacional para Marsh Reder Perú, y que junto conmigo estará a cargo de moderar la sesión. Vamos a comenzar con una breve introducción respecto a cuál es la situación actual en Perú en relación a COVID-19. Adelante, doctor Renzo. Muchas gracias, Gisela. Sí, como tú lo has dicho, esto solamente va a ser una introducción breve para que podamos apreciar cuál es el panorama actual de COVID en el Perú, viendo básicamente qué cosas nos dicen las cifras oficiales de la Autoridad de Salud a nivel local, ¿no? Tenemos que en su sala institucional, el Ministerio de Salud nos indica de que tenemos a la fecha, con corte a día de ayer, 733.860 casos confirmados de COVID-19, tanto con pruebas moleculares como con pruebas rápidas. Más o menos los positivos por pruebas moleculares y por sus pruebas rápidas tienen una tasa de 1 a 3, ¿no? El diagnóstico acá en Perú, como sabemos, se ha apoyado mucho en la utilización de estas pruebas rápidas, inmunocromatográficas y de otro tipo, que su rápida aplicación, su facilidad de aplicación ha hecho que tengamos una cantidad de muestras impresionante, 3,5 millones aproximadamente, y una detección de positivos, de casos positivos bastante extensa, ¿no? Lamentablemente estas cifras nos arrojan que 30.800 compatriotas han fallecido a causa de esta infección, por lo menos dentro de los que son los casos confirmados, y esto nos arroja una letalidad de 4.2, siendo que la letalidad a nivel mundial está un poco por debajo de esta cifra, ¿no? A nivel nacional tenemos una afectación importante a causa de este virus, siendo la ciudad de Lima la que tiene la mayor cantidad de casos y también una de las letalidades más elevadas, ¿no? Esta es información oficial a día de ayer, a las 00 horas se hace este corte, el Ministerio de Salud nos la reporta a través del portal de la sala situacional que ustedes pueden acceder libremente, ¿no? ¿Qué otra información podemos mostrar, ¿no? ¿Cómo se compara o cómo podemos visualizar la situación del país en comparación con los demás países de la región, ¿no? Para eso hemos tomado la tasa o las cifras de mortalidad, calculando o hablando de las tasas, las muertes por millón de habitantes. Esto debido a que cada país ha implementado distintas políticas de detección de casos y en algunos de ellos
las políticas o las estrategias para identificación de casos sospechosos basados en pruebas no han sido tan agresivas como lo ha sido en Perú, ¿no? Ya han utilizado una metodología distinta, por lo cual la mortalidad puede ser un indicador más parecido, más cercano para ayudarnos a medir cuál es la situación real de Perú comparado con otros países. A nivel de la región, ciertamente, los indicadores son un poquito alarmantes. Perú es el país con la mortalidad más alta a nivel regional, con 960 muertes por millón de habitantes. De hecho, es una de las más altas a nivel mundial. Bueno, seguido por otros países, Bolivia, Chile y Ecuador, que están teniendo una progresión también importante, pero que no se acerca todavía a los valores que está presentando Perú, ¿no? Esta información es basada en el Centro de Recursos de Coronavirus del hospital, perdón, de la Universidad de Johns Hopkins, que pueden también revisar libremente, y está el corte hecho al día de ayer. Finalmente, también la mortalidad, si bien es cierto, es un buen indicador, a diferencia de los casos, es importante que veamos el seguimiento, ¿no? El seguimiento de cómo esto ha ido evolucionando día con día. Y usamos la mortalidad o la cantidad de fallecidos a diferencia de los casos nuevos que se pueden identificar día con día, porque sabemos que esto va a depender la identificación de casos nuevos de distintas circunstancias, como por ejemplo, la disponibilidad de pruebas, sea moleculares o pruebas rápidas. Hemos adolecido a lo largo de esta pandemia de dificultades con el stock y dificultades para la aplicación, tanto en el sector público como en el sector privado, de las pruebas diagnósticas para COVID-19, y también han habido algunos operativos. De hecho hay en marcha algunos planes por parte del Ministerio de Salud para hacer tamizajes masivos en algunos grupos poblacionales específicos, y esto puede generar algunos picos o algunos descensos en la identificación de casos nuevos, que no necesariamente van a contrastar con o van a estar muy próximos a lo que es el comportamiento real de la cantidad de infectados a nivel local. Una causa, un mejor indicador, como ya hemos mencionado, es la mortalidad, pero seguramente, si hemos estado atentos a las noticias, hemos visto que la mortalidad presenta un importante subregistro en cuanto a los casos de COVID-19, y es por eso que tanto la autoridad local como los expertos en epidemiología se basan en un indicador, si bien es cierto indirecto, pero que puede ser un reflejo más cercano al comportamiento del COVID-19 en el país en el día a día, ¿no? Esto es la tasa o la cantidad de fallecidos diarios según el Sistema Nacional de Defunciones de Perú, ¿no? ¿Y por qué se muestra este gráfico? Porque esto nos va a ayudar a identificar cómo ha ido evolucionando la epidemia, perdón, la pandemia en el país, sabiendo que desde inicios de marzo tenemos los primeros casos en Perú, y luego a partir de abril empieza un importante, impresionante ascenso de los casos casos de muertes diarias de toda causa, y si lo comparamos con la tasa de fallecidos diarios del año pasado, del año 2019, pues hay una importante diferencia no explicada, y que un importante número de ellos va a ser probablemente atribuibles a los casos de COVID-19, ¿sí? Y una importante cantidad de ellos, y no todos los casos, porque evidentemente el hecho de que estemos en una pandemia lleva también a otras situaciones extremas al sistema de salud, que van a originar de que se incremente mortalidad por otras causas. Vemos que a mediados de junio se alcanzó un primer pico, una primera cúspide, digamos, de casos de mortalidad, que esto luego fue descendiendo, y esto fue anunciado también por la autoridad local, como el descenso en la curva, y se contrasta también con los casos confirmados y con los casos de muerte, con alguna que otra variación en semanas y formas de la curva, pero luego vemos también un segundo incremento que ha venido acompañándonos hasta aproximadamente fines del mes pasado, y lo que estamos viendo desde mediados, fines del mes pasado hasta ahora es un importante descenso. De hecho, ya estamos muy, muy cercanos a alcanzar los niveles previos de fallecidos diarios que hemos mostrado anteriormente. Hay que recordar también que hay subregistro también en estos datos, pero ya nos estamos acercando a los niveles normales de fallecidos diarios por muertes no violentas o muertes naturales, lo que sería un indicador de que aparentemente estamos llegando ya a una etapa no de control, pero digamos sí de calma en cuanto
en cuanto a cómo ha venido desarrollándose el COVID-19 en el Perú. Esto, sin embargo, nos debe llevar a mantener los controles, porque definitivamente si este comportamiento se ha tenido es porque en algún momento hubo un relajamiento de medidas, un descuido con los controles, y lo que debemos seguir conservando para evitar que estos nuevos picos, estos nuevos rebrotes ocurran, es mantener las medidas de control, y justamente están los especialistas de Mayo Clinic acompañándonos el día de hoy para ayudarnos a entender qué cosa más podemos hacer, cuáles son los nuevos conocimientos con respecto a COVID-19, para que podamos mantener controlada la enfermedad y apoyarlos, o puede servirnos de base para implementar estrategias en nuestras empresas al respecto. Excelente, muy bien. Muchas gracias, doctor Renzo. Vamos a dar inicio al bloque de preguntas y respuestas. Nosotros ya hemos recibido previamente algunas preguntas que van en relación a las consultas más frecuentes que nos están realizando respecto al manejo de la enfermedad. Ustedes, por favor, están completamente bienvenidos e invitados a poder realizar sus preguntas a través de nuestro panel de preguntas y respuestas para que también podamos ir dándoles lectura en el transcurso del webinar. Muy bien, entonces vamos a empezar quizás con una de las consultas más recurrentes que tenemos. Actualmente, ¿cuáles son los tipos de pruebas diagnósticas que existen para detectar COVID-19? ¿Cuáles serían las diferencias más saltantes entre ellas, entre los principales tipos? ¿Y qué validez, qué utilidad tendrían las pruebas serológicas o las que le llamamos aquí pruebas rápidas que se están realizando como tamizaje a la población? Gracias, Gisela. Es un placer estar acá con ustedes en este webinar. Esta es una pregunta muy importante en cuanto a las pruebas diagnósticas, ¿no? Yo creo que para entender la utilidad de las pruebas diagnósticas es importante tener un conocimiento básico de lo que sucede cuando uno se infecta con un virus. Entonces, cuando uno se infecta con un virus respiratorio en este caso, el virus se queda en la nariz, en la nasofaringe, puede llegar a los pulmones. Hay partes del sistema inmune que se activan inmediatamente para tratar de combatir la infección viral, pero hay otras partes del sistema inmune que demoran semanas en ocurrir. Y una de las partes del sistema inmune que demoran semanas en ocurrir son la respuesta de anticuerpos, ¿no? Dependiendo del anticuerpo que uno va a evaluar, los anticuerpos se producen de entre 1 a 3 a 4 semanas después de la infección viral. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta cuando decidimos qué prueba diagnóstica utilizar para detectar el coronavirus, ¿no? En cuanto a las pruebas disponibles que tenemos, está la prueba de PCR, o también llamada prueba molecular. Y la prueba de antígeno. Tanto la prueba de PCR y la prueba de antígeno detectan al mismo virus en las vías respiratorias. Entonces, lo que hace la prueba es detectar diferentes partes del virus y eso da un resultado positivo, un resultado negativo. Entonces, si alguien está comenzando con síntomas, con tos, con fiebre, se le va el olfato, la prueba a hacer en los primeros días de la infección son las pruebas de PCR o la prueba de antígeno, las pruebas que detectan al mismo virus, ya que, como le dije, los anticuerpos demoran varias semanas en producirse. También existen las pruebas de anticuerpos, las pruebas rápidas, pero nuevamente, esas pruebas son válidas después de por lo menos una semana de comenzado los síntomas. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta cuando se elige la prueba diagnóstica a realizarse. Entonces, si las empresas tienen a un trabajador que ha comenzado con síntomas hace 1 o 2 días, las pruebas a realizarse idealmente serían una prueba de PCR, que va a detectar al virus mismo, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación para las empresas en cuanto a las pruebas a realizarse, ¿no? Entonces, en la primera semana, las pruebas de PCR y antígeno. Después de la primera semana, podemos comenzar a hablar de pruebas de anticuerpos para detectar IgG, IgM en sangre. Perfecto. Y
sobre estas pruebas que ya no detectan al virus propiamente, sino que detectan la respuesta del organismo, llamadas pruebas serológicas, hay las pruebas rápidas que se han aplicado muy extensamente acá en el país, pero también hay otras pruebas llamadas cuantitativas. ¿Cuál es la diferencia entre estas pruebas cualitativas, cuantitativas? ¿Qué tipos hay? Y ¿es cierto de que tienen mayor utilidad que las pruebas rápidas? Bueno, como su nombre lo dice, las pruebas cuantitativas miden la cantidad del anticuerpo en suero, ¿no? Mientras las pruebas cualitativas te dicen si existe o no existe el anticuerpo. Entonces, en teoría, las pruebas cuantitativas nos darían mayor información en cuanto a los niveles de anticuerpo que existen en el organismo, pero en mi opinión eso no cambia la idea principal en cuanto a qué pruebas utilizar para qué pacientes, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, si es que alguien tiene síntomas, como a mí me ocurrió, por ejemplo, el fin de semana pasado, ¿no? El sábado yo comencé con tos, con malestar general. eh, entonces, la prueba que yo me hice para descartar que tenga coronavirus fue la prueba de PCR, que salió al día siguiente, ¿no es cierto? Eh, em, Esa es la prueba que hay que utilizar en la primera semana. Para las pruebas, para después de la primera semana se puede comenzar a usar las pruebas serológicas de diferentes tipos y va a ser, lo ideal sería una prueba serológica tanto sensible como específica para el coronavirus, para que dé los mejores resultados, ¿no es cierto? Lo importante que hay que entender es que si es que en los primeros días de la infección nosotros decidimos hacer una prueba serológica y la prueba serológica sale negativa, eso todavía puede significar que uno tiene el coronavirus, ¿ok? Porque nuevamente demora por lo menos una semana en producir los anticuerpos. Y en esos días en que uno piensa que no tiene el coronavirus, puede esparcir la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que en parte una de las digamos, fallas en cuanto a la situación en Perú fue un poquito apoyarse demasiado en las pruebas serológicas. Y probablemente fue hecho porque la infraestructura estaba dada de tal forma para usar mayormente las pruebas serológicas. Pero nuevamente, para las primeras semanas de síntomas hay que usar agresivamente las pruebas de PCR para detectar lo más rápido posible los casos de coronavirus y contener la enfermedad. Excelente, muchas gracias. Voy a dar lectura a una de las preguntas que nos está haciendo los participantes. Y de hecho es una pregunta que también recibimos de forma bastante frecuente. Y es sobre el hecho de qué significa, cuál es la diferencia entre no contagiar y tener una prueba positiva, ¿no? Ejemplos, en las pruebas de anticuerpos, a veces se sigue detectando tanto IgM como IgG en el tiempo. Sin embargo, esto rebasa bastante el número de días que en teoría la enfermedad es infecciosa y puede pasar de una persona a otra. ¿Qué nos podrían comentar en relación a la detección de este tipo de anticuerpos a largo tiempo? Hola, yo soy Alexei González, gracias por la invitación y por un honor estar aquí con Marsh. Entonces, para contestar esta pregunta, creo que los lineamientos son muy claros de parte de la FDA y de la CDC en la que si tienes una prueba positiva, tienes que tener cuarentena de 10 días. Y también tenemos que pensar muy bien el escenario en el que se está haciendo la prueba, ¿no? Porque si tienes un paciente que tiene síntomas, obviamente la prueba es más convincente a que nada más sea un falso positivo, porque también puedes tener falsos positivos. Pero básicamente, si el paciente tiene una prueba positiva, especialmente las pruebas moleculares de PCR, hay que esperar 10 días en cuarentena con los síntomas y ya no se considera el paciente que pueda ser infeccioso. Ahora también se tiene que considerar si el paciente tiene fiebre, hay que esperar por lo menos 24 horas para que no tenga fiebre el paciente y que no esté tomando algún medicamento que pueda bloquear esa fiebre que se esté mostrando en el paciente. Pero sí, como dijiste, o sea, creo que es importante saber que también las pruebas serológicas, las de IgM, IgG, especialmente la de IgG, pues va a estar positiva por mucho tiempo, ¿no? Y tuvimos acá la experiencia en la Mayo Clinic en la que hacíamos pruebas, seguíamos a pacientes que tenían infecciones aquí en la Mayo Clinic, especialmente empleados de la Mayo Clinic en las que los seguíamos por varios días. Y encontramos que la prueba de PCR, la prueba molecular,
podría seguirse siendo positiva hasta después de 30 días, 28 días. Pero eso no quiere decir que el paciente sea infeccioso. Y nada más para agregar a lo que explicó el doctor Chiarella de la prueba de PCR, la forma en la que yo explico la prueba de PCR es, imaginemos una galleta, ¿no? En México usamos mucho las galletas Marías. Si tenemos esa analogía de que la galleta María es el virus, la prueba de PCR te está detectando las migajas de esa galleta. Ahora, esa migaja no quiere decir que tengas realmente la galleta, ¿no? Eso quiere decir que hubo ahí una galleta en algún momento. Es muy importante siempre entonces encontrar la parte del escenario clínico. Si el paciente ya no tiene síntomas y han pasado más de 10 días, a pesar de que yo puedo seguir haciendo la prueba de PCR, va a seguir siendo positiva. Pero el lineamiento es muy claro en este momento en el que tenemos que esperar a más 10 días después de la prueba y no es necesario repetir esa prueba. Eso es lo que quiero comunicarle al auditorio. Genial. Entonces es importante que tengamos claro que los resultados de los anticuerpos en las pruebas no sirven o no son muy útiles para lo que es el seguimiento clínico y para definir la infecciosidad, la contagiosidad de un paciente con COVID, ¿no? Eso es un detalle importante que todas las personas, los espectadores deben llevarse como mensaje de esta charla. Junto con las pruebas de anticuerpos, uno de los temas más importantes que suelen preguntar y que está, digamos, suele ser una preocupación colectiva, es acerca de los tratamientos para COVID. Hay actualmente un protocolo, un tratamiento para COVID. ¿Es recomendable algún medicamento? Se habla mucho de ivermectina o de algún otro medicamento como acitromicina. De hecho, algunos son sugeridos por la autoridad de salud local como medidas o bien de prevención o bien de tratamiento específico para COVID-19. ¿Qué nos podrían comentar respecto a eso? Realmente ahorita no tenemos un tratamiento como tal que se recomiende. Lo único que tenemos son realmente pues las medidas preventivas, que es, ya sabes, lavarse las manos, usar el cubrebocas, mantener la sana distancia. Diciendo eso, la FDA ha hecho un llamado de tratamientos en situaciones emergentes, que quiere decir en pacientes específicamente que se han confirmado con COVID-19, pero que tengan complicaciones graves, que serían, por ejemplo, que requieran oxígeno suplementario o que estén intubados. Ese tipo de pacientes que están en el hospital. En esa situación se podrían usar medicamentos. Específicamente hay 3 en este momento. Está los esteroides, que es la dexametasona, el remdesivir, que es un antiviral, y recientemente el plasma convalescente con la ayuda de la Mayo Clinic en los estudios clínicos. Pero ahora todos son situaciones realmente emergentes, que el paciente realmente esté complicado. Pero fuera de esos lineamientos, cualquier otro medicamento tendrá que ser usado de una manera en un ensayo de investigación clínica. Y yo soy mexicano y en México también hacemos webinars de ese tipo y siempre nos preguntan sobre el uso de la ivermectina, el dióxido de cloro. Ninguno de esos medicamentos se ha comprobado que realmente funcione para la COVID-19. Así es, y bueno, uno de los puntos que nosotros queríamos reforzar es que y hacer un llamado a la población de que participen en los ensayos clínicos, si están disponibles en Perú, que participen en ensayos clínicos controlados para determinar la eficacia de estos diferentes medicamentos, ¿no? Que no los tomen sin participar en ensayos clínicos, ¿no? Porque esa es la forma de determinar científicamente si es que un tratamiento X es efectivo para manejar el COVID-19. Excelente. En ese sentido, bueno, ha habido mucha información que se ha estado compartiendo en redes principalmente, ¿no? Sabemos que el uso del dióxido de cloro no está recomendado, ¿no? Pero ¿qué tan peligroso puede ser el consumo de esta sustancia para las personas que desean prevenir o tratar COVID? El dióxido de cloro puede ser muy peligroso para la salud de las personas. Hay varios casos reportados de falla respiratoria por uso del dióxido de cloro, cambios en la actividad eléctrica del corazón por uso de este medicamento, baja en la presión arterial que puede llevar a muerte, insuficiencia, falla hepática, también por este medicamento, vómitos severos, diarrea, múltiples efectos secundarios que puede tener este medicamento.
Y déjeme dejar eso en claro, que no hay evidencia científica que pruebe que el dióxido de cloro ayuda en el COVID-19. Y me parece que hay gente en Perú que se está aprovechando de esto acá para generar ganancias financieras, ¿no? Y déjenme poner un ejemplo, por ejemplo, para ilustrar por qué existe la confusión en la población sobre el dióxido de cloro. Digamos que yo tengo un medicamento, yo pongo mi empresa y yo tengo un medicamento X, ¿ok? Que yo digo que funciona contra la COVID-19. Nosotros sabemos que 80% de los casos de COVID-19 son leves, casos leves o asintomáticos. Entonces, si yo le doy este medicamento X a todos los que son diagnosticados con COVID-19, 80% de ellos van a decir, ¿saben qué? Yo me recuperé, estoy bien, funcionó el dióxido de cloro o el medicamento X ¿no? Entonces, se aprovechan del hecho de que el 80% de los casos de COVID-19 son leves o asintomáticos para decir que el dióxido de cloro funciona, cuando no existe nuevamente evidencia científica de que ese sea el caso. Entonces, eso debe ser uno de los puntos claros de este webinar que queremos reforzar, ¿no? Excelente, doctor. Y a propósito de estos tratamientos, si bien es cierto, hay muchos de ellos que carecen de evidencia científica, como ya se mencionó, hay muchos de ellos que están siendo estudiados. ¿Qué nuevos tratamientos se encuentran en estudio y tienen un futuro prometedor en el manejo de COVID-19? Conocemos, por ejemplo, de que Mayo Clinic está desarrollando investigaciones acerca de plasma convalescente para el manejo del COVID-19. ¿Qué cosas nos pueden comentar acerca de eso? Sí, este estudio se acaba de publicar recientemente y fueron más o menos 20,000 pacientes y fue una colaboración entre la Mayo Clinic y el NIH, que es el Instituto de Salud de Estados Unidos. Y parece ser que sí, el plasma convalescente es una recomendación y otra vez una recomendación en casos emergentes, es decir, en pacientes que están graves, que requieran oxígeno suplementario o que estén en ventilación mecánica. Y realmente es para disminuir la severidad de la enfermedad. No es un tratamiento que se considere que va a tratar a todo tipo de paciente y todos los pacientes se va a recuperar. O sea, hay que seguir, como lo dijo el doctor Chiarella, que hay que participar en este tipo de estudios. Si uno fue positivo a la COVID-19, pues hay que tratar de ver si uno puede colaborar donando el plasma, ¿no? Que es pues parte de la sangre y parte de la respuesta inmunológica hacia la COVID-19 y a ver si podemos seguir haciendo más investigación. Entonces, hasta ahorita nada más tenemos los 3 medicamentos que ya mencioné, que son los esteroides, específicamente la dexametasona, que seguramente se puede también intercambiar por otros tipos de esteroides. 2, el remdesivir, que es un antiviral que es un poco costoso. Y finalmente el plasma convalescente. Y seguramente vamos a empezar a ver más y más medicamentos que salgan cada mes, digamos, porque el doctor Chiarella y yo hemos dado un webinar, creo que lo dimos hace como 1 mes y medio, creo. Y desde entonces ya tenemos un tercer medicamento. En ese entonces dimos esta plática parecida a este webinar y nada más teníamos 2 en ese momento. Pero hay que esperar y seguir pues colaborando con la parte de la investigación clínica. Muy bien, entonces los invitamos a todos a que si se da la oportunidad puedan participar de los protocolos médicos para poder contribuir a combatir COVID-19. Muy bien, ahora vamos a pasar a una pregunta que surge porque sabemos que el sistema de defensas tiene que ver o está en relación con la severidad de la enfermedad. Es decir, si contamos con un sistema de defensas bajo, probablemente desarrollemos una forma más grave de COVID-19 y tengamos que ser hospitalizados o internados y requerir otro tipo de tratamiento. ¿Qué podemos hacer nosotros, la población general? ¿Existe alguna forma de fortalecer nuestro sistema inmune para que en caso de adquirir la infección podamos, digamos, hacerle mejor frente? En casos de medicamentos o de repente alimentos, o qué estilo de vida debemos llevar para asegurarnos de tener un buen sistema. Esa es muy buena pregunta y esa la hacen en todas partes. Y obviamente yo quisiera que hubiera algún medicamento o alguna receta mágica para que todos tuviéramos un sistema inmunológico perfecto para que no nos diera la COVID-19.
pero creo que hay que enfocarnos en unos puntos. El primer punto es que realmente no hay una vitamina que vaya a ser la que te va a cuidar sobre la COVID-19. Lo más importante es tener una nutrición adecuada. Obviamente, si el paciente está desnutrido, como pasa en nuestros países en Latinoamérica, pues hay que suplementar eso con un multivitamínico, que normalmente eso se va a manejar por el médico de cabecera, pero realmente no hay una vitamina como tal, un multivitamínico que se recomiende para prevenir la COVID-19, para mantener un sistema inmunológico adecuado. Y lo más importante es mantener una vida balanceada, que es decir, disminuir el estrés, tener un sueño reparador, porque todo está totalmente conectado con el sistema inmunológico. Hacer ejercicio, esto mantiene también que tu sistema inmunológico esté al pendiente para atacar, ¿no?, el virus y las bacterias. Pero básicamente es tener una vida balanceada, tener frutas y verduras en una dieta y tratar de bajarle pues, a la panza, ¿no? También porque sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para la COVID-19. Entonces hay que bajarle a los tacos. Yo creo que en el caso de Perú, pues también me encanta la comida peruana. Pero bajarle un poquito a la comida y tratar de tener una vida balanceada, ¿no? O sea, ahorita creo que todos tenemos estrés, especialmente por la COVID-19. O sea, hay que también mantenerlos sanos, tratar de hacer ejercicio a pesar de que les digamos que no salgan a la calle, tratar de hacer un poco de ejercicio en la casa. Correcto. Hemos visto al inicio de esta charla de que el COVID-19 está bastante extendido en el país y en algún momento nos va a tocar, si es que no a nosotros, lamentablemente alguno de nuestros familiares puede contagiarse de COVID-19. Sabemos que en los casos severos no van a requerir hospitalización, pero ¿cómo debemos actuar nosotros ante un caso de estos en casa? ¿O cuáles son los cuidados que nosotros debemos darle a estas personas para que los demás miembros de la familia del hogar no resulten contagiados? Lo más importante es tratar de mantener a esa persona que está infectada en cuarentena. Yo sé que es complicado y va a depender mucho de la situación de la casa, ¿no? Entonces, pero si tenemos un cuarto extra, pues esa persona que está infectada, mantenerla en ese cuarto, alejada a las demás personas y hacerle de comer de una forma separada, que coma separado de la familia. Si puede usar otro baño, eso sería ideal. La gente que esté interaccionando con esa persona que está en cuarentena, ese miembro de la familia, tratar de usar guantes, usar las caretas, usar el cubrebocas, obviamente, tratar de circular el aire fresco dentro de la casa, lavar los platos separados de esa persona que está infectada y mantener pues un ojo para los signos de alarma, mantener un ojo a la oxigenación si el paciente empieza con dificultad respiratoria, pues tratar de hablarle a la médica de la cabecera y ya cada lugar tiene diferentes protocolos en qué se tiene que hacer, si tiene que irse o no al hospital, pero básicamente pues mantenerlo en cuarentena y que las personas que estén interactuando con esa persona pues tener un poquito más de vigilancia, ¿no? Usar guantes, usar la careta, usar el cubrebocas. De acuerdo. Nos están haciendo varias consultas en relación al periodo de contagio, desde que uno adquiere la infección de este virus. ¿Hay alguna diferencia entre un paciente asintomático, un paciente sintomático y la severidad de los síntomas en relación al periodo en el que probablemente puedan contagiar? La recomendación que da la CDC ya ha cambiado conforme hemos yendo aprendiendo sobre el virus, pero básicamente la recomendación es la misma para cualquier tipo de presentación clínica. Es decir, el paciente tiene una prueba positiva o tiene los síntomas y una prueba positiva, hay que poner a ese paciente en cuarentena por 10 días. O que la fiebre se haya disminuido sin el uso de antipiréticos, que sería como, por ejemplo, el acetaminofén. Entonces, yo no le voy a repetir a ese paciente, a pesar de que tenga un poquito de tos, digamos que ya pasaron 10 días, estamos en el día 11, el paciente tiene un poquito de tos todavía, por lo que yo les acabo de decir, ese paciente ya no es infeccioso. Y eso está basado en estudios que hicieron, no me acuerdo en qué grupo lo hizo, pero básicamente era la carga viral, era qué tanto virus el paciente está sacando a través de las secreciones, de la tos, de las gotículas. Entonces, son 10 días básicamente y que se haya roto esa fiebre. O sea, pueden ser que el paciente haya empezado 10 días desde la prueba o inicio de síntomas y que haya empezado 10 días, pero digamos que el paciente todavía tiene fiebre.
y es el día 11, día 12, pues todavía ese paciente hay que mantenerlo en cuarentena hasta que la fiebre se rompa, sin el uso de antipiréticos. Pero si ya pasaron 10 días y el paciente no tiene fiebre, el paciente ya no es infeccioso y ya puede salirse de la cuarentena. Correcto. Es importante también, o una preocupación importante del público en general, cómo detectar síntomas que pueden indicar que el COVID que tiene un familiar se puede estar agravando, ¿no? Se hablan de los signos de alarma, como dificultad respiratoria, como fiebre que no se ve con los medicamentos, pero también se ha mencionado mucho, incluso en los medios de comunicación, acerca de la oxigenación o la saturación de oxígeno, para decirlo con propiedad, y acerca del seguimiento con un oxímetro de pulso. ¿Qué tan recomendable es que las personas adquieran un oxímetro de pulso? ¿A qué niveles de oxigenación deberíamos alarmarnos para creer que el paciente se está empezando a complicar, o cómo debemos usarlo? Incluso se habló en algún momento de utilidad en personas asintomáticas. ¿Es esto correcto para un seguimiento de una persona con COVID? Yo creo que es complicado, o sea, yo no creo que sea adecuado que sigamos todos con un oxímetro de pulso a pacientes que estén asintomáticos. Pacientes que estén sintomáticos podríamos inicialmente recomendarlo, pero es complicado, porque los aparatos que se pueden vender, ya sea por Amazon o otros lugares que se puedan comprar, normalmente no están bien calibrados. Es tener mucho cuidado con eso. Y si hay una recomendación, creo que, no sé si el doctor Geralab también va a comentar, pero pues yo le recomendaría que no baje del 94% de saturación, pero creo que todo eso es no específico. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos que se pueden adquirir en la comunidad, porque no son tan exactos como los que estamos en los hospitales. No sé si el doctor Sí, Geralab también quiere comentar. de acuerdo con Alexei. Em, Existe este fenómeno en casos de COVID que le llaman la hipoxia silente, ¿no? Entonces uno desarrolla hipoxia, que es bajo niveles de oxígeno, sin darse cuenta. Ocurre progresivamente y puede llegar a niveles bastante bajos de oxígeno, ¿no? Entonces, sobre todo en pacientes con COVID, con pruebas de COVID positivo, que están sintomáticos y que tienen factores de riesgo, obesidad o múltiples otras enfermedades, es difícil conseguir uno de estos oxímetros de pulso, pero si es posible, sería ideal tratar de monitorizar los niveles de oxígeno, ¿no? Y como dice Alexei, si baja de 92, 94, ya hay que estar un poquito alertas y contactar a los médicos de cabecera para saber qué hacer si es que continúa bajando, ¿no? Entonces, quizás haya que llevar al paciente a un hospital, a una clínica. Correcto. Bueno, todos conocemos que en Perú el sistema de salud ha venido colapsando, ¿no? Ha tenido, de hecho, momentos bastante críticos, y es por ello que muchas veces los tratamientos se están manejando en casa. Muchas personas que quizás hubiesen recibido un tratamiento hospitalario se están manejando en casa con algunas adaptaciones. Por eso también nos preguntan, y es una consulta bastante frecuente, ¿qué tipo de secuelas puede tener la enfermedad para estas personas que de repente no han tenido un cuadro que ha sido severo y que han estado ingresados en UCI, sin embargo sí han tenido síntomas moderados a un poco más allá? ¿Qué secuelas puede dejar la infección por el virus, y qué recomendaciones darían a las personas que han atravesado por la infección para cuidarse de aquí en adelante? ¿Qué controles deberían tener? Pues las secuelas de la COVID-19, creo que todos hemos estado aprendiendo de ellas conforme hemos visto el virus avanzar. Los signos y síntomas que se inclinan hasta el momento, que pueden persistir después de la enfermedad, puede ser la fatiga, la tos que se convierte en una tos crónica, la falta de aire al respirar, el dolor de cabeza, el dolor en las articulaciones. Ahora, esto normalmente pasa, como dijo el doctor Sergio ya, que el 80% realmente son enfermedades leves o asintomáticos.
Pero ¿qué pasa con esas personas que tienen ya pues una enfermedad más moderada o severa y sí, sí, sí pueden haber complicaciones? Específicamente en el corazón, la recuperación se ha mostrado que puede afectar el músculo cardíaco. Y esto puede aumentar ese riesgo de insuficiencia cardíaca en el futuro. En los pulmones se puede ver que hay neumonías con frecuencia asociadas con la COVID-19 y esto puede dañar los alveolos de los pulmones y puede darte tejido de cicatrización y llevarte a problemas a largo plazo. Y de hecho hay un caso de donde el doctor Sergio se graduó en Northwestern en elección el primer trasplante de pulmón en una paciente que tuvo complicaciones de la COVID-19 y hicieron un trasplante de pulmón a ese paciente. Y finalmente en el cerebro, esto puede pasar en la gente joven también, puede causar enfermedad cardiovascular, al grado de convulsiones también te puede causar Guillain-Barré y causar parálisis temporal. Obviamente hay que tener cabeza y una vez que pase la enfermedad, pues hay que obviamente contactar al médico de cabecera y si el médico de cabecera quiere que usted vea a un médico especialista por las complicaciones, pues tendrá que ser referido, ¿no? Así es, lo importante es hacer el seguimiento después de la COVID-19 como dice Alexei, con el médico de cabecera para que le haga pruebas, un electrocardiograma, si tiene algún síntoma cardíaco, o pruebas de función pulmonar, si tiene síntomas pulmonares persistentes como tos crónica, para ver si han habido una secuela de la COVID-19, ¿no? Entonces, dependiendo de esos resultados, dependiendo de cómo evoluciona el paciente, se determina el tipo de seguimiento que debe tener, ¿no? Pero lo principal es saber que todos los pacientes que han tenido esta COVID-19 deben estar alertas a estos síntomas persistentes y contactar a su médico de cabecera para que le haga el seguimiento adecuado a estos síntomas, ¿no? Entonces, es algo que estamos aprendiendo todos en estos momentos, ¿no? La cantidad de pacientes acá también en Estados Unidos que se han recuperado de la COVID-19 están llegando a nuestros consultorios y nosotros estamos aprendiendo a manejar estas complicaciones a largo plazo. Es correcto, doctor Chiarella. Ante el escenario en que nos encontramos, cualquier alternativa de solución suena promisoria para la mayoría de las personas y una de estas opciones que se están vislumbrando en el país y a nivel mundial son las vacunas contra COVID-19. De hecho, hay algunos estudios en curso acá en el país y a nivel mundial se hablan de vacunas de distintas procedencias, de China, de Rusia, de Europa, Estados Unidos, etcétera. ¿Va a ser seguro ponérselas? ¿Esto se incluiría dentro de un esquema o debería incluirse dentro de un esquema obligatorio para todas las personas, solamente para algunos grupos de riesgo? ¿La protección, qué se sabe acerca de la protección que va a proveer? ¿Será permanente? ¿Será por un tiempo corto y requerirá refuerzos? ¿Qué nos pueden comentar con respecto a la situación de las vacunas? Creo que ese es un tema muy importante que se ha discutido ya como lo dijiste muy bien, hay varias vacunas que están ahorita ya en fase 3, que es la última fase para desarrollar vacunas. Y nada más para poner un poco de perspectiva, ¿no? Tenemos vacunas que tardan hasta 20, 25 años en desarrollarse y si estamos pensando ya que están en fase 3, que es la fase final del desarrollo de una vacuna y que empezó este virus en diciembre del año pasado, ha sido rapidísimo cómo hemos encontrado ya estar en fase 3, creo que tenemos 4 grupos en los que están en fase 3 ya, pero tenemos que pensar, ¿no? Que se ha hecho en expedito este tipo de ensayos clínicos sobre vacunas. Y creo que cuando se haga una vacuna que sea, hay que pensar también, que sea eficiente, que sea segura. Hasta ahorita no podemos realmente darles una recomendación cuál va a ser la vacuna que vamos a todos a ponernos. Creo que todos vamos a tener que usar la vacuna para la COVID-19. Va a ser algo como tipo la influenza. Entonces vamos a tenerla que usar, esperemos. Muchos expertos piensan que esto se va a poner más de una manera endémica. Entonces va a ser de una manera endémica. Se va a poner como tipo la influenza. Esta vacuna, o sea, todos vamos a tener que usar la vacuna. Y hasta ahorita tenemos 100 o un poquito más de 100 grupos que están trabajando en diferentes tipos de vacunas y son diferentes partes de la galleta, ¿no? Si ponemos la galleta, tal vez la analogía de la galleta,
Tenemos los grupos de Estados Unidos y el grupo de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, en la que están buscando un vector inactivado recombinante, que básicamente lo que hacen es tomar parte del SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19, agarran una porción del SARS-CoV-2 y se lo pegan a un adenovirus, que es una causa común del resfriado común. Y esta es una parte de un tipo de vacuna que se está desarrollando en la Universidad de Oxford con AstraZeneca. Y hasta ahorita tenemos realmente 4 grupos que son el de Estados Unidos, el de Inglaterra, el de China. Y parece que también el de Rusia ya empezó la fase 3. Pero hasta ahorita pues no tenemos realmente un grupo que te pueda decir yo que ya aceptó que ya es una vacuna que se pueda esparcir por la población en general. Y otra vez, ¿no? Hacer una invitación al público en general, al auditorio, que participen en este tipo de estudios. Hay estudios ahorita en todas partes del mundo en las que se ofrecen este tipo de vacunas. Ahora, este tipo de estudios es para ver qué tan segura es la vacuna en la población general. Parece ser, por lo que hemos visto de publicaciones hasta ahorita de estos grupos, que le puede dar un poquito de reacciones adversas como cualquier otra vacuna, que te puede dar un poquito de fiebre, malestar general, un poquito de dolor muscular, especialmente en la sección en la que se administra la vacuna. Hasta ahorita, fuera de eso, no se ha visto ningún otro tipo de complicación severa sobre la vacuna, más que las que se esperan de cualquier otro tipo de vacunas en desarrollo. Hubo una pequeña nota hace unos días sobre la de AstraZeneca, en que tuvieron que parar el ensayo clínico por un paciente que hizo una reacción severa. Mucha de esta información no se conoce al 100% hasta ahora, porque las empresas farmacéuticas protegen ese tipo de información. Y ya se sabe que la vacuna de AstraZeneca ha reiniciado los ensayos clínicos, pero como dice Alexei, o sea, todo esto se va a saber una vez que la fase 3 esté concluida y las empresas farmacéuticas publiquen los resultados de sus estudios a la comunidad científica, ¿no? Entonces, diferentes científicos van a poder analizar la data y determinar si es que es una vacuna segura para administrarse al público en general. Entonces, como dice Alexei, eh, uno de los principales mensajes nuestro hacia la audiencia es civismo, ¿no? Y tener un sentido de comunidad. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la comunidad en general? Es participando de estos estudios, de ensayos clínicos en vacunas, que van a demostrar cuál de estas vacunas es la más eficiente para prevenir la COVID-19. Eventualmente, cuando salga la vacuna, obviamente la vacuna se va a ofrecer al público, ¿no? Es imposible que sea obligatoria, que vamos a todo el mundo a vacunarlos sí o sí, pero sí, definitivamente se va a ofrecer a toda la población y a todo el que quiera usar la vacuna. Ahora, es importante también tener en cuenta que también uno tiene que estar al día con sus otras vacunas, contra la vacuna de la influenza, con la vacuna del neumococo, si es indicada, para evitar que esas otras infecciones virales o bacterianas también causen complicaciones al mismo tiempo que el COVID, ¿no? Entonces, estar al día con sus vacunas y esperar a los resultados de estos ensayos clínicos para ver cuál es la vacuna más eficaz y cuál es la vacuna que va a ser más recomendable para prevenir el COVID. Muy bien, esperamos entonces tener pronto buenas noticias de todos los estudios y protocolos que se están desarrollando respecto a las vacunas. Mientras tanto, es importante también que nosotros conozcamos un poco más de cómo naturalmente se están generando los anticuerpos para la infección por COVID-19. ¿Qué nos podrían comentar respecto a cuánto nos duran los anticuerpos? ¿Qué se conoce hasta el momento? Y cómo esto nos podría proteger frente a una reinfección del virus, que por ahí también es una consulta que nos hacen de forma muy, muy recurrente. ¿Es posible reinfectarse de COVID-19? Es una pregunta también muy importante y también hemos aprendido, como han pasado desde que salió en China en diciembre del 2019, que pues lo que queremos es realmente anticuerpos y esos anticuerpos que sean neutralizantes, es decir, que realmente
controlen el virus que no se esparza más a través del sistema. Entonces, hasta ahorita realmente no podemos decir si tenemos realmente anticuerpos neutralizantes o no. Tenemos que todavía esperar más tiempo. Yo creo que un año más, 6 meses, realmente nadie te puede contestar esa pregunta. Y de que se pueda contagiar a esa persona otra vez es posible. No, en este momento creo que no tenemos el dato para decirte qué porcentaje de un paciente que ya le dio la COVID-19 se va a reinfectar otra vez. Eso creo que tenemos que también esperar. Y sería interesante ver qué concluyen, como dijo Sergio, de los estudios de la vacuna, porque ahí es donde también te pueden medir estos anticuerpos neutralizantes contra la COVID-19. Como dice Alexei, todavía es un poco prematuro determinar la duración de los anticuerpos, pero hasta ahora la data que está disponible parece ser que estas reinfecciones son relativamente raras, ¿no? O sea, han sido 2 o 3 casos que han sido reportados a nivel mundial de casos probados de reinfección con diferentes tipos del mismo virus. Parece ser un evento relativamente raro, ¿no? Pero como dice Alexei, tenemos que esperar todavía para poder dar una respuesta definitiva en ese sentido. Así es. Otra pregunta que se hace, o otro concepto, perdón, del que se ha hablado mucho en estos días es acerca de un término denominado inmunidad de rebaño. De hecho, que tiene que ver con las tasas de prevalencia de alguna enfermedad en una población. De hecho, Perú tiene unas tasas de prevalencia elevadas. Ciudades como Iquitos superan el 70% de prevalencia de anticuerpos contra el COVID-19. Y la consulta al respecto es sobre si esta inmunidad de rebaño termina siendo una medida o un objetivo eficaz para el control de esta enfermedad, qué consecuencias o a qué costos se podría alcanzar esto y cómo se manejaría esto a nivel de salud pública. Definitivamente, sí, esta inmunidad de rebaño puede conferir potencialmente protección a la comunidad en general, ¿no? Pero el costo de llegar a una inmunidad de rebaño, especialmente en Perú, es altísimo, ¿no? El costo en términos de vidas humanas, ¿no? Y de personas que se enferman con la COVID-19. Entonces, en este momento siento que eso no debería ser un objetivo real de la comunidad científica, de la comunidad médica en el Perú, de decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar que la COVID se esparza hasta llegar a una inmunidad de rebaño, porque la cantidad de muertos y la cantidad de enfermos va a ser altísima, ¿no? Ya de por sí es alta en estos momentos, pero si dejamos que eso continúe va a ser inclusive más alta, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente uno puede especular que en los siguientes meses en el Perú se llegue a una inmunidad de rebaño, pero nuevamente los costos serían altísimos en términos de vidas humanas, ¿no? No sé si Alexei quiere agregar algo. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Sergio. Creo que igual pasaría la misma pregunta para lugares como México. Sería el costo es muy elevado para que la gente o sea, haya mortalidad por tratar de hacer un tipo de inmunidad en rebaño. Excelente. Vamos a pasar un poco al bloque de preguntas que van en relación a las medidas preventivas, ¿no? Y de hecho, un tema que ha cambiado mucho en el tiempo desde el inicio del COVID es el tema de la protección respiratoria. Es el uso de las mascarillas, los tipos de mascarillas. Desde un inicio que quizás hubo un poco de controversia en qué tan efectiva o eficaz era en la protección frente al virus, y hemos pasado hasta ya el uso mandatorio por parte del gobierno para poder transitar por las calles, se utilizan dentro de las empresas para protegernos. ¿Qué nos podrían comentar sobre la protección respiratoria? ¿Qué tipo de mascarilla van a ser las mejores? Quizás enfocándolo un poco hacia el ámbito empresarial, ¿se debería complementar con otra medida?
Bueno, lo principal nuevamente es tener este sentido de civismo de comunidad, ¿no? Entonces, si uno está enfermo y tiene síntomas, uno tiene que tomar el toro por las astas y entrar en cuarentena, ¿no? Y hacerse las pruebas y asegurarse de que uno no está saliendo de su casa y esparciendo la COVID-19. Entonces, nuevamente, sentido de civismo y sentido de comunidad y sentido de proteger a la gente alrededor tuyo, ¿no? Eso es número uno. Número dos, el distanciamiento social es importante. Usar los cubrebocas de tela. Los cubrebocas de tela están bien para ser usados por las empresas. Lavarse las manos con agua y con jabón por lo menos por 20 segundos. Usar desinfectante en las manos que tenga por lo menos un 60% de alcohol. Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, especialmente si uno está en el transporte público. Este, eh, y estar atento a los síntomas, como dije al principio, ¿no? Para poder hacer la cuarentena y hacer las pruebas diagnósticas si están indicadas, ¿no? Entonces, esas serían las medidas generales que todos nosotros tenemos que seguir. Y si seguimos esas recomendaciones generales, podemos contener esta enfermedad significativamente. Entonces, nuevamente, el sentido de civismo, el sentido de comunidad. Yo quisiera agregar, o sea, dijo Sergio muy bien, y como ya hemos dicho toda la plática, las preguntas han sido de que, ¿qué tratamiento hay? ¿Qué vacuna hay? No tenemos realmente un tratamiento, no tenemos una vacuna todavía. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es lo que acaba de decir Sergio. Tener el cubrebocas, distanciamiento social, 2 metros, lavarse las manos, y pues tener un poquito de lógica. Si tú no, como dijo, estábamos enfermos, pues no ir a trabajar. Esa es la prueba. Correcto. Es importante entonces que tengamos, nos llevemos de acá ese concepto que es frente a una pandemia que nos afecta a todos, la respuesta la tenemos que dar todos justamente como colectivo, como comunidad, que me parece un mensaje muy importante. Pasando a aspectos un poquito más específicos con respecto a las medidas de prevención, se ha hablado mucho acerca de los productos desinfectantes sobre las superficies, por ejemplo, las superficies de trabajo, que es preocupación de muchos de nuestros clientes y del público en general. ¿Qué tipo de sustancias son aquellas que pueden funcionar o que se ha demostrado que funcionan para limpieza de superficies? Hay muchos ejemplos de productos que se promueven, como el ozono, como algunos otros. Sin embargo, ¿cómo saber que efectivamente el desinfectante o la sustancia que vamos a aplicar tiene una eficacia viricida sobre este coronavirus? Esa es una buena pregunta, ¿no? Y es una pregunta bien importante para las empresas que están lidiando con esta enfermedad, ¿no? Y la respuesta es bastante compleja y me parece que no tenemos tiempo para dar la larga lista de sustancias que se pueden utilizar para limpiar las diferentes superficies. Yo al terminar esta sesión les voy a dar un link a una página web donde tiene las diferentes sustancias que uno puede utilizar dependiendo de la superficie que uno quiere limpiar. Entonces, si uno tiene una superficie de metal, de madera, de plástico, hay diferentes sustancias que pueden utilizarse y que son probadas que matan al virus, ¿no? Entonces, yo les voy a proveer esta información y ustedes la pueden postear de repente y la comunidad puede entrar a este link y ver, dependiendo de la superficie que quiere limpiar, el tipo de sustancia que debe comprar, que debe adquirir para hacer esa limpieza adecuada de esa superficie, ¿no? Creo que esa es la mejor manera de contestar esa pregunta. De acuerdo. Respecto al uso de las caretas faciales o viseras que se está utilizando adicionalmente a las mascarillas, esto para nosotros es obligatorio al momento de hacer uso del transporte público. ¿En qué otras circunstancias de repente ustedes podrían recomendar que se deberían utilizar y que brindan una protección adicional? Las caretas están recomendadas cuando uno no puede mantener esos 2 metros de distanciamiento social, ¿no es cierto? Entonces, ahora cuando el transporte público en Perú es bien difícil mantener esos 2 metros, dado que
la cantidad de personas en uno de estos vehículos, ¿no? Entonces, es totalmente recomendable usar las caretas en adición a las mascarillas. En otras empresas, en otros rubros donde potencialmente se pueden usar las caretas es nuevamente cuando no se puede mantener ese distanciamiento social. Por ejemplo, alguien que esté directamente en contacto con clientes, ¿no? Y los clientes van a estar a menos de 2 metros, es recomendable usar las caretas en esas situaciones. Nosotros los médicos acá también usamos cuando estamos examinando al paciente, y obviamente para examinar al paciente necesitamos estar a menos de 2 metros, tenemos que usar las mascarillas y las caretas para poder acercarnos al paciente. Entonces, nuevamente, la forma fácil de saber si es que es aplicable o no es si es que uno puede mantener esos 2 metros o no puede mantener esos 2 metros de distanciamiento social con las otras personas, ¿no? Si la respuesta es no, entonces es recomendable usar la careta para protegerse un poco más. Sí, es bueno que tengamos en cuenta, o considere que muchas de las empresas utilizan aires acondicionados o algún sistema de ventilación o ductos dentro de sus instalaciones. Y existe el temor, de hecho hay creo que ya alguna evidencia al respecto, de que esto influya en la propagación del virus en los ambientes. ¿Qué podemos comentar acerca de aire acondicionado y ventilación al interior de viviendas inclusive o de edificios? Lo principal es nuevamente evitar que personas que estén infectadas entren a estos ambientes, a estas empresas y tener una buena identificación de los pacientes que son COVID-19 positivos. Obviamente, si es posible minimizar la cantidad, el uso de estos aires acondicionados sería lo ideal. Y la adecuada limpieza de las instalaciones también sería lo ideal, ¿no? Para estas situaciones. Creo que también es importante tratar de tener todo tipo de sesiones que antes teníamos juntas, las juntas famosas, ¿no? Esa es la recomendación que hacemos ahorita, es tenerlas por lo menos afuera. Eso es una forma de también evitar tener tantas personas en una junta o hacer ese tipo de reuniones de manera virtual, como por ejemplo este webinar. De acuerdo, muchas gracias. Nos consultan también cuáles serían las recomendaciones, quizás generales, que podemos nosotros brindar en caso ocurra la detección un personal infectado, ¿no? O sea, un trabajador que presenta o bien síntomas o tiene un resultado positivo para alguna de las pruebas diagnósticas. ¿Cuáles son los siguientes pasos que deberíamos tomar en los lugares de trabajo? Lo principal sería, apenas se identifique ese tipo de este paciente que pueda tener el COVID-19, es mandarlo a su casa, cuarentena, y seguir los lineamientos para hacer las pruebas diagnósticas y para tratar de identificar el caso de COVID-19. Es número uno, ¿no? Evitar que el trabajador permanezca en la empresa y continúe y potencialmente infecte a otros trabajadores. Después de eso, tratar de identificar a aquellas personas que hayan estado en contacto cercano, menos de 2 metros, con este potencial infectado, ¿no? Entonces, a esas personas también a su casa, cuarentena, idealmente, y ver si desarrollan síntomas compatibles con el COVID-19. Lo otro es limpiar las superficies en las que ha estado en contacto esta persona. Y nuevamente voy a enviar el link para las diferentes sustancias que pueden utilizarse para esto acá, pero sería lo ideal, limpiarla todas las superficies en las que estaba en contacto esta persona para evitar que de esa manera se propague la enfermedad. Hay una pregunta que nos están realizando en este momento que me parece importante. Sabemos que los efectos del COVID-19 están principalmente relacionados con lo que es la vía respiratoria, ¿no? Todo el aparato respiratorio se ve comprometido debido a este virus. Sin embargo, también se conoce que no solamente afectaría
la vía respiratoria, sino también tendría algunos efectos sobre otros aparatos o sistemas que nos pueden orientar acerca de daños relacionados a otros aparatos o sistemas distintos a la vía respiratoria que puede causar este nuevo coronavirus. Pues como ya habíamos mencionado, también puede afectar tanto el sistema cardiovascular como el cerebro también. Y posiblemente hay una complicación de trombosis, que es seguramente por citocinas proinflamatorias que el virus activa en el sistema inmunológico. Entonces, si pensamos en trombosis, puede ser un trombo que se vaya a cualquier parte de tu cuerpo, ¿no? Se puede ir hasta tus pies. Puede también afectar la piel en algunas situaciones. Te puede dar también lo que llamamos anosmia, que es la falta de percibir olores. Ese también puede ser un signo que realmente la gente a veces no lo toma como que puede ser de COVID-19. Pero realmente estamos aprendiendo, ¿no? Seguramente van a haber otros nuevos síntomas que vayan apareciendo conforme esta enfermedad avance. Gracias. También nos hacen mucho la consulta sobre qué medidas deberíamos tomar cuando nosotros recibimos en casa algunos pedidos. Principalmente va referida al tema de delivery de alimentos, ¿no? Tanto alimentos preparados, listos para comer, como alimentos envasados que vamos a proceder seguramente a limpiar y a guardar en nuestros hogares. ¿Cuáles serían las recomendaciones que brindarían respecto a las medidas ideales para poder disminuir la probabilidad de contagio a través de este mecanismo? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, en cuanto al delivery de comida, creo que el principal riesgo que existe es en el contacto directo de la persona que hace el delivery con la persona que recibe la comida, ¿no? Y nuevamente, el contacto de persona a persona, que puede llevar a la transmisión de la COVID-19. Entonces, hay que mantener ese distanciamiento social durante el momento del delivery. Este, eh, y obviamente después tratar de limpiar el contenedor en el que llega la comida, que con unos pañitos con 60-70% de alcohol, para tratar de minimizar nuevamente este riesgo de contagio por medio de las superficies. A nivel de las empresas que manejan el delivery de las comidas, obviamente las recomendaciones generales que dimos hace unos minutos, ¿no? Entonces, chequear que sus trabajadores no tengan la COVID-19, monitorizar síntomas de los trabajadores, monitorizar la temperatura de los trabajadores para asegurarse que no tienen fiebre, de los individuos que hacen el delivery en los carros, en las motos. Entonces, todas esas medidas van a ayudar a disminuir la cantidad, esta posibilidad de transmisión por medio del delivery de la comida. Ahora, la comida per se, se ha visto que las posibilidades de transmisión de la COVID-19 por la comida de por sí son bastante bajas, ¿no? Yo creo que el principal riesgo es cuando alguien se acerca y le entrega el pedido, que haya la transmisión de persona a persona, ¿no? Ahí está el riesgo principal. Correcto. Una de las preocupaciones también que tienen los trabajadores tiene que ver con lo que es la apertura bueno, en este caso para los padres de familia, de los establecimientos educativos, ¿no? El sector de educación se ha visto grandemente afectado porque no estábamos preparados ciertamente para el pase tan abrupto a lo que es la modalidad virtual. En ese sentido, para el sector de educación, los colegios y universidades se encuentran de momento cerrados. ¿En qué momento consideran ustedes sería el más idóneo, basándose en cifras o alguna característica especial, que podría darse la reapertura de estos establecimientos y cuáles serían las recomendaciones de control generales y específicas para este tipo de instituciones? Lo principal es que es evaluar si estas este,
entidades educativas tienen los recursos necesarios para aplicar las diferentes medidas necesarias para prevenir la COVID-19. En otras palabras, para aplicar distanciamiento social, para aplicar el uso de mascarillas, para aplicar la limpieza de superficies, etcétera, etcétera. Entonces, si existen esos recursos, es posible que esta entidad educativa abra sus puertas a los estudiantes, ¿no? Ahora, creo que en la medida de lo posible, eh, sería ideal mantener lo que es la teleeducación, ¿no? O sea, la educación a distancia, si es posible. En algunos casos no es posible, pero si es posible mantener esta teleeducación para evitar los contagios de la COVID-19, ¿no? No existe una cifra específica que yo le puedo dar, o sea, la cantidad de infectados necesarios para poder reabrir estos centros educativos. Pero sí, por ejemplo, acá en la ciudad donde yo vivo, hay casos actuales de COVID-19 en la comunidad y varios de los centros educativos iniciales han reabierto sus puertas, ¿no? Y con todas estas medidas que hemos mencionado, ¿no? Los niños tienen que usar mascarillas, los profesores mascarillas, distanciamiento social, limpieza de superficies. Entonces, si es que la entidad educativa puede mantener todas estas medidas, entonces es razonable pensar en la apertura, si no es posible hacer teleeducación, ¿no? No sé si Alexei tenga algún otro comentario. No, creo que exactamente eso que dijiste, Sergio, es que tengan la cantidad de personal para estar limpiando superficies, que los estudiantes realmente sigan los lineamientos, el distanciamiento, que es más complicado con la gente joven, ¿no? Con adolescentes, niños, creo que es más complicado que sigan los lineamientos. Sí, totalmente de acuerdo. Hace unos momentos mencionaron algunas actividades propias de la empresa que quizás se pueden realizar al aire libre, ¿no? Como las reuniones de trabajo, ¿no? En ese sentido también interesante si nos pueden ampliar un poquito cuáles serían las recomendaciones para estas actividades al aire libre, sean bien de empresa o sean desde el lado personal, ¿no? Mucha gente que quiere reiniciar sus actividades recreativas, deportivas, quieren acudir a los parques, a llevar a los niños, o quizás ir a algún tipo de restaurante, a sentarse un rato a comer algo, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrían brindar para estas actividades? Yo creo que también, todos queremos regresar a la normalidad, ¿no? Pero creo que esa normalidad va a estar un poco difícil regresar como la teníamos previamente. Y lo que les puedo dar es un ejemplo aquí que hemos hecho en la Mayo Clinic. En la Mayo Clinic de Florida, por lo menos, hemos visto que la mayor cantidad de empleados infectados por la COVID-19 era en el momento en el que la gente bajaba a la hora del almuerzo, que aquí es a las 12 del día, de 12 a 1:30 más o menos. Y se dieron cuenta que la mayoría de los casos que teníamos aquí no eran que veíamos pacientes y que el paciente infectaba al doctor o que los pacientes traían el COVID-19 de la casa. Era realmente obviamente de humano a humano, de empleado a empleado, pero era durante el tiempo en la cafetería. Entonces, eso es muy importante. A la hora de comer es cuando uno se quita el cubrebocas para comer, que es cuando el riesgo aumenta de la infección. Entonces, si me estás preguntando cuándo vamos a poder ir a un restaurante, pues va a estar más complicado, a menos que el restaurante siga los lineamientos que ya dijimos, ¿no? Distanciamiento social, que haya una separación de 2 metros, que es más complicado en restaurantes. Y si uno pensamos que les acabo de decir, que el riesgo es mayor cuando uno se quite cubrebocas, pues eso va a estar más complicado. El uso de estos plexiglas que ponen famosos para que una persona que está viendo muchas otras personas en su trabajo, tratar de poner ese tipo de plexiglas y tener la distancia de 2 metros entre cada mesa que esté en el restaurante. Y también hay que pensar lo que nos dijo el doctor Sergio, de que hay que saber que ese restaurante sigue los lineamientos que hemos recomendado a través de la CDC, de limpiar las superficies con alcohol al 70% o con cloro, y que tengan monitorizados a sus empleados también. Porque si eso no les importó al restaurante, pues obviamente el riesgo va a ser mayor de que yo lleve a mi familia y que se pueda infectar en ese restaurante que la gente no sigue los lineamientos.
Bien, sobre el tema del... Sabemos que uno de los lineamientos principales es el uso de protección respiratoria, ¿no? Respiradores y mascarillas. Sin embargo, se ha visto que algunas personas aducen algún tipo de dolencia física, como puede ser alergias, como puede ser alguna enfermedad respiratoria, etcétera, por las cuales ellos creen, asumen que les estaría contraindicado el uso de mascarillas. ¿Existe una razón médica justificable para no usar mascarillas cuando salen? ¿O cuál sería la recomendación en caso de personas que no pudieran usar este tipo de protección? En verdad no existe una enfermedad que prohíba el uso de mascarillas, ¿no? En niños muy pequeños no está recomendable, en menos de 2 años, pero en todas las demás personas, es recomendable el uso de mascarillas, ¿no? Entonces, si es que es un asmático que no tiene el asma controlada, tiene que acudir a su médico neumólogo o alergista para que controle el asma y se pueda sentir mejor con la mascarilla. Pero eso no previene el uso de mascarillas y eso es algo importante esclarecer, ¿no? Correcto. Correcto, y en todo caso, si es que hay la creencia de que la mascarilla puede tener algún efecto sobre la salud de la persona, de repente lo más recomendable es que esa persona no salga, ¿verdad? Se quede en casa y evite estar sin mascarilla en el Así exterior. es. Correcto, bien. Bueno, ya estamos llegando en realidad al final del webinar. Ha sido verdaderamente importante y valioso los aportes tanto del doctor Chiarella como del doctor González Estrada. A nombre de Mars quisiéramos agradecerles por su participación, su buena disposición. Hemos visto preguntas de todo tipo. También muchas gracias al público asistente por todas las preguntas que nos han venido realizando. Hemos tratado de clasificarlas y responder la mayoría de ellas, y creo que se ha dado información muy valiosa tanto para que sea aplicada a nivel personal como a nivel de las empresas, ¿no? Entonces yo les quiero agradecer a todos ustedes por su participación. Para dar por finalizado esto, voy a dejarles con Carlos Solís, que es director de negocios internacionales para Latinoamérica de Mayo Clinic, que nos va a dar unas palabras de cierre para este webinar. Muchas gracias y muchas gracias a Mash por la invitación, a nuestros colegas de Mayo Clinic por dedicar el tiempo a diseminar tan importante información ahora que estamos en un ambiente bastante dinámico y fluido en donde esta información cambia conforme vamos aprendiendo de la enfermedad que tenemos frente a nosotros. Pero también creo que es importante ver hacia futuro. La medicina va a cambiar, está cambiando, y yo creo que hoy en día tocaron a nuestros doctores algunos temas como el hecho de las visitas virtuales. Para nosotros en Mayo Clinic, por ejemplo, habíamos hablado que las visitas virtuales, una de las metas para el 2030 era ver 1 millón de pacientes, hacer 1 millón de visitas virtuales, lo cual lo cumplimos la semana pasada. Entonces nos damos cuenta cómo esta pandemia nos ha obligado a revolucionar muchas cosas. Y yo creo que cambios como estos vamos a seguir viendo en medicina. Ojalá podamos regresar a este foro a compartir nuestras experiencias, seguir compartiendo lo que hemos aprendido de la pandemia, de la experiencia clínica, de la experiencia en salud pública también, y sobre todo la experiencia internacional. Yo creo que hoy en día esta situación nos obliga a colaborar cada día más cercanos. La tecnología ha sido que hemos tendido de manera obligatoria, pero muy útil, así que esperamos poder seguir en contacto con ustedes, con su auditorio, y una vez más les agradecemos a todo el equipo de March, al equipo de Mayo Clinic, a nuestra oficina en Perú, que fue la gestora de toda esta colaboración, y pues agradecemos el espacio y les deseamos lo mejor, sobre todo buena salud. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, José, muchas gracias, doctor Chiarella, doctor González. Para todos los participantes están viendo en sus pantallas una encuesta de satisfacción, de hecho ya la están llenando. Su aporte va a ser muy valioso para ver cómo podemos ir mejorando. De antemano, muchas gracias por cumplir con la encuesta.
Y gracias a todos nuevamente por su valiosa participación y colaboración. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos, que tengan un buen día.